Ya me vine preparado porque siempre acá transpiro mucho, hace mucho calor. Así que ya vine con camisita, más fresco. Se me olvidó en los avisos, aunque ya esté grabado esto, pero está bien. Vamos a comenzar el próximo domingo con el libro de Eclesiastés. Recuerden que vamos a terminar el capítulo 10, vamos a hacer después de Eclesiastés del 1 al 7, luego a la semana siguiente Romanos 11, versículos que correspondan. Entonces vamos a ir intercalando, porque ya estamos terminando el libro de Romanos, ya estamos en la última etapa y vamos a anexar Eclesiastés, que es una forma muy práctica para poder llevar a cabo toda esa teología que estamos aprendiendo en el libro de Romanos, así que los animo a que vayan ya leyendo para la próxima semana Eclesiastés, capítulo 1, del versículo 1 al 7 que estaremos estudiando y comenzamos con la serie de Eclesiastés, pero sin dejar el libro precioso que estamos de Romanos. Y ya, si estamos en Romanos, vamos al capítulo 10 y hoy terminamos el capítulo 10 de Romanos, vamos a estudiar del versículo 14 al versículo 21, así que me gustaría que lo estemos leyendo. Romanos, capítulo 10, versículo 14 en adelante. Y comienza con la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre bueno, porque en tu perfecta gracia, Señor, nos permites ya terminar el día de hoy el capítulo 10, Señor. Han sido 26 lecciones, Padre, que te hemos aprendido a conocer, Señor, a través del libro romano. Es un libro precioso que nos confronta, Señor, desde el inicio, desde nuestra génesis allá, Señor, la caída, hasta el día de hoy, Señor amado. Señor, gracias, Padre eterno, porque ha hecho nido en nuestros corazones, Señor, y te pedimos, Señor, que por favor todo lo que aprendamos, esa teología, Señor, la podamos poner en práctica, Señor, para nuestro propio crecimiento y provecho, pero también para aquellos que no te conocen, Señor, y que están cerca nuestro. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si ustedes se fijaron, la semana pasada estuvimos estudiando Romanos del 8 al 13. Y específicamente el versículo 9, si tienen ahí abierta su Biblia, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. Y eso lo repite en el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Será salvo. Entonces, si has sido salvo por gracia, nuestra prioridad desde ahora en adelante será presentar ese mensaje que a nosotros nos llegó por gracia, presentar el Evangelio de Cristo. Es precioso porque el Señor pudo haber utilizado a sus ángeles. Ellos no se cansan, ellos no se enojan, ellos predicarían el Evangelio mejor que tú y yo, con una teología perfecta. Pero el Señor ha dejado en nuestras manos personas infinitas, personas que no tenemos una capacidad para poder llevar a un mundo perdido el mensaje de ¿qué? De reconciliación. Reconciliar al hombre pecador y caído con un Dios 3 veces santo. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos embajadores. ¿Por qué? Por pura gracia. Por pura gracia somos heraldos. Somos predicadores. No es que solamente le corresponde al que está en el púlpito predicando llevar el mensaje a todos. Cada uno que ha nacido de nuevo tiene la obligación
de llevar, de ser un predicador, de llevar el mensaje, el evangelio a todos. Y el Señor ahora a través de estas preguntas retóricas va a poner ahí a pensar, nos va a poner a pensar, ¿quiénes son estos? Versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces Pablo, terminando el versículo 13 y el 9, dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor va a ser salvo. Pero ahora se encuentra con una imposibilidad en estos versículos, porque pregunta, ¿cómo invocarán a aquel que no conocen? Invocar, mucha gente invoca a Jesús. Mucha gente, el mundo invoca a Jesús, pero eso no es suficiente, ya que lo hacen por motivos errados. ¿Cuándo? Cuando están en problemas, cuando hay una situación difícil, cuando hay apuros económicos. Ayúdame, Señor. Señor, ten piedad de mí. ¿Cuándo? Cuando están en graves problemas, el mundo entero invoca al Señor, invoca a Dios. Pero es un motivo errado. Ayúdame, Señor, cuando están afligidos. Y otras personas invocan al Señor cuando salen a evangelizar. Y van a hospitales, casa por casa, puerta a puerta. Y el mensaje que invocan es el siguiente. ¿Sabes que Dios te ama? Y que tiene un propósito precioso para tu vida. Y conversaron un poco más y luego la persona se va a su casa. Y aquel que escuchó este mensaje tan bonito, mirando la televisión esa misma tarde le dio un paro cardíaco. Y se muere. Y abre sus ojos y está en el infierno. ¿Este es el amor de Dios? ¿Este era el plan hermoso que tenía para mi vida? Tal vez esa persona que le predicó porque no entendía bien el mensaje. Predicar de esta forma no es bíblico. Ya que para invocar primeramente hay que entender. Yo no puedo hablar de algo que no conozco, que no sé, porque mi mensaje sería vacío, vano. Los judíos invocaban el nombre de Dios. El problema es que no creían en Cristo. Y eso no les salva. Por eso Pablo les dice, ¿cómo podrán invocar al Señor si primero no han llegado a creer en Él? El segundo problema, lo vemos acá en el versículo que estamos estudiando, es la imposibilidad para transmitir este mensaje. ¿Cómo creer en alguien de quien no han oído? Y esto, mis queridos hermanos, no es misticismo. No es que tú una noche soñaste que Jesús te habló. No es que se presentó a ti en una revelación. Y luego en el día, tomándote tu taza de café, meditaste en ese sueño, en esa revelación. Entonces escribiste tu apunte y saliste y predicaste, invocaste el nombre de Jesús. Las personas no se van a salvar por tu sueño. Las personas no se van a salvar porque Dios se reveló a ti. Las personas solamente se salvarán a través del mensaje de Cristo. Cristo tiene que ser pronunciado. No por nuestra experiencia. No por lo gracioso que pueda hacer yo desde el púlpito. No por mis historias. No por mis buenos deseos. No por mis anécdotas. Yo debo nacer de nuevo para transmitir el mensaje. De otra forma estoy entrando en humanismo, misticismo. La gente se salva por la proclamación del Evangelio. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué es el Evangelio? Y solamente tiene un nombre, Cristo. El Evangelio es Cristo. Él ocupa el lugar central. El Salvador es quien debe ser anunciado, proclamado. Y la tercera dificultad que vemos en este versículo es cómo irán sin haber quien les predique. En el texto griego original dice, ¿cómo oirán
sin predicación. Y predicación es pregonar, anunciar. Y la deducción a la pregunta es simple, se necesita a alguien que vaya a predicar. De otro modo, ¿cómo pueden escuchar si no hay un predicador? El predicador va como un heraldo de parte de Dios y lleva su mensaje. Y es necesario entender muy bien esto. El único mensaje válido para que conozcan a Cristo es el Evangelio. Y no es cualquier Evangelio. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículo 8. No se trata de cualquier Evangelio, sino que del único Evangelio. Este no se puede modificar por pensamientos humanos para caer bien, para no ser tan pesado, para tratar de tener a la iglesia bien llenita, porque si yo los confronto con algo que tal vez es desagradable, se me van. No. Mira lo que dice Pablo ahí en Gálatas 1, versículo 18. Versículo 8, perdón, en adelante. Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente, sea maldito. Versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara de los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Acá lo que Pablo está diciendo, que el único mensaje que él recibió es el de Cristo. Entendamos, y aquí puede haber una contradicción, pero si acabas de decir que no es una revelación, pero ahora Pablo es diferente. Recordamos que estamos en el tiempo de la transición en Hechos. Era como el Señor obraba. Ya no. Se acabó toda la revelación. ¿Cuándo? En Apocalipsis. Ya está revelado todo. Ahora nosotros, Señor, la única forma que tiene para iluminarnos es a través de su palabra con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo que cualquier modificación destruye el mensaje y lo convierte en anatema. O sea, tenemos que dar cuenta nosotros el día de mañana, cuando estamos anunciando el Evangelio, si lo estamos diluyendo. ¿Y por qué caemos en el diluir naturalmente? Lo hacemos por no caer tan pesado, por no caer tan duro, porque el Evangelio es duro. Porque ya lo hemos visto en estos 10 capítulos de Romanos. El hombre está depravado desde sus pies hasta la puntita de su cabeza, está depravado completamente por causa del pecado. Esa es nuestra realidad. Por eso el Evangelio nos confronta con algo que a nosotros no nos gusta. Y nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio tratamos a veces de suavizarlo. ¿Para qué? Para no caer tan duro como dije anteriormente. Pero estamos haciendo algo mal. Estamos tergiversando el mensaje. Entonces la palabra dice, sea maldito. Existe la tendencia de dulcificar el Evangelio para que no resulte demasiado ofensivo. Entonces suele dejar a un lado el énfasis de la condición pecadora del hombre, de nuestra depravación total. Ya hoy en día hablar de pecado en un púlpito ya está como pasadito de moda. Infierno, condenación, ya no es de buen gusto en estos tiempos modernos. La gente se ofende. Es más, un predicador puede ir hasta la cárcel por confrontar a otra persona con su pecado. ¿Te das cuenta al punto que hemos llegado? Y muchos púlpitos están sucumbiendo al secularismo, se están acomodando al mundo para no incomodar. Pero si no incomodamos a través de la palabra, de la luz, esas personas se van al infierno. Y ahí Pablo dice, ¿qué es mejor, estar bien con el Señor o tratar de agradar al hombre? No, yo quiero estar bien con el Señor, pero para estar bien con el Señor yo tengo que decir lo que su palabra dice. Pero ojo, también debo cumplir lo que su palabra me exige. Eso es estar bien con el Señor. No solamente para afuera, también la palabra es para mí.
Si yo quiero estar bien con mi Señor, yo debo poner en práctica lo que el Señor me ha enseñado en estos 10 capítulos de Romanos, de los cuales muchas veces he escuchado de muchos de ustedes decir, wow, el Señor me ha golpeado. Amén. Pero, ¿qué estás haciendo? Ahí tiene que haber cambio. La palabra confronta, pero tiene que haber cambio. Si el Señor claramente te está mostrando un pecado, me está mostrando un pecado, yo no debo quedar ahí. Yo debo hacer algo porque el Señor mismo a través de su predicación me está hablando a mi corazón y me está diciendo, cambia eso que no me agrada. Y ahí está la respuesta. ¿Lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo? ¿O ya es repetitivo esto? Es repetitivo. Miren 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Que muchos púlpitos, como dije, están sucumbiendo y hacen más entretención a personas. Por eso las iglesias están abarrotadas, porque le están endulzando el oído con cosas que ellos quieren oír. Porque eso es lo que el hombre quiere, que nos endulcen el oído. 2 de Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán de sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios pecados. Inconversos, lobos vestidos de oveja, que te van a endulzar, que te van a decir lo que tú quieres oír. Tú vales mucho, tú no tienes que dejarte pisotear, tú eres importante. Y vamos al extremo más, decrétalo. ¿Decretar qué? ¿Quién soy yo para decirle al Dios del universo, creador y sostenedor de todo el universo, que haga lo que yo quiero? Y nos vamos siempre a cosas materiales. Pone tu mano en el auto, en el carro, en la casa, decreta. Hermanos, eso es lo que la gente quiere oír. Por eso se amontonarán a escuchar ¿qué? Lo que yo quiero oír, lo que yo quiero oír. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El texto podríamos decirlo entonces, ¿y cómo se salvarán si están oyendo basura? ¿Cómo? ¿Cómo la gente se va a salvar dentro de la iglesia donde desde el púlpito lo único que hacen es exaltar al hombre? Yo tengo que salir bien de esa iglesia. Tengo que salir animado porque yo valgo. No, hermano, cuando tú te vayas de una iglesia humillado porque no vales nada, esa iglesia es bíblica. Porque el único exaltado tiene que ser nuestro Señor. Pablo ha hecho 3 preguntas. Volvemos a Romanos 10. Para que entendamos los requisitos para salir a predicar, no es solamente salir e invocar. Tienen que haber requisitos. Tiene que haber algo. Para que valoremos el poder de la conversión que tiene el Evangelio. El núcleo del mensaje no es hablar de la salvación, sino el énfasis tiene que estar en la proclamación del Salvador, quien nos puede librar de la muerte. Para que una persona se pueda sanar, yo primeramente tengo que mostrarle su enfermedad. Luego que la persona entiende técnicamente su enfermedad, yo le voy a presentar el remedio. Entonces, ¿la persona qué va a hacer? Va a anhelar el remedio. Si yo voy de una persona y solamente le digo lo hermoso que es estar sano, ella no va a valorar el remedio. Por eso hablo del evangelio de amor. Sí, Dios ama a sus hijos. Dios es precioso. Dios es un Dios lleno de amor y de bondad. Pero para aquellos que le obedecen y que han nacido de nuevo. Entonces la persona tiene que entender primeramente, y esto lo hemos visto a lo largo de todo Romano, cuál es su condición frente al Señor para que valore el remedio que es Cristo. El único remedio para nuestra mayor enfermedad, que es el pecado, es Cristo. Y ese es el evangelio, ese es el mensaje que debe ser predicado. Cristo, Cristo. Muchos mensajes evangelísticos no tienen centralidad en Jesús y son más centrados en emoción. Y no sé si tú lo has hecho alguna vez, yo lo he hecho. Y tengo que arrepentirme de eso. Yo he ido muchas veces, hace ya 10 años atrás,
cuando salía a evangelizar y hablaba con la persona y trataba de llevarlo a lo emocional. Y la persona lloraba. Y le decía, reciba a Cristo, levanta tu mano a una oración, y la persona lo hacía. Y yo me iba contento porque en una cuadra 15 personas recibieron a Cristo. Y volví a la semana siguiente, todas las puertas cerradas, no me dirían ni ven ni en pintura. ¿Qué pasó? Emoción. Emoción, porque le hablamos nosotros para poder hacerlos que se sientan bien. Porque como que Dios es algo para que se sientan bien. Sí, pero primero tienen que entender por qué están enfermos. ¿Cuál es su enfermedad? Por eso tenemos mucha gente en la iglesia que están convencidas, no convertidas. Porque su relación se basa en una emoción. ¿Sabes lo que son las emociones, hermano? Es como una montaña rusa. Que cuando todo viene bien en el trabajo, viene todo bien relativamente en mis relaciones personales, acá arriba. Yo voy a la iglesia cuando sea, canto, perfecto. Pero cuando estoy abajo, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, cuando viene la angustia a mi vida, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Sabes qué? Ahí está la base del cristianismo. Si tu relación está basada en la emoción, hermano, no te vas a levantar nunca, vas a hacer una montaña rusa tu vida constantemente. Nuestra relación tiene que estar cimentada en Cristo, tiene que ser plana. Aunque vengan momentos críticos, no importa, el Señor me ama. Aunque venga el momento hermoso, el Señor me ama, el Señor me va a sostener. Aunque esté allá arriba o que esté allá abajo, el Señor me va a sostener. Porque Él es la fuente. Él es la fuente de mi gozo. Él es la fuente de mi paz. Yo voy a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen vecino, un buen trabajador cuando Cristo ha tomado el control de mi vida, no cuando sigo actuando bajo mis emociones, porque mis emociones son perversas, son de una persona caída, de un corazón caído. Mis emociones son eso, emociones. Y tenemos gente en la iglesia que está convencida solamente por emoción. Y viven un cristianismo de emoción. Yo siento que Cristo está conmigo. Cristo está siempre contigo. Siempre está con nosotros. Aún en los momentos, aunque ande en sombra de valle de muerte, sé que tú estás conmigo. Cristo siempre está contigo. Debemos aprender a vivir una vida cristiana sólida, concisa, radical, firme, fuerte en la roca. Mire el versículo 15 de Romanos 10, seguimos avanzando. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La pregunta es, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y enviados por quién? Según el texto, según el contexto, Dios es quien envía. Dios es quien lo está enviando. Envía a sus predicadores a lo largo del mundo. ¿A qué? Anunciar su mensaje. Qué precioso. Y la predicación es puesta y llevada a través de su iglesia local. Tenemos una misión, hermanos queridos, ir y proclamar a toda criatura, Mateo 28. La gran comisión no es solamente, como dije al principio, para el predicador, es para todos. Después continúa el texto, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esta es una profecía que está en Isaías 52, versículo 7, que Pablo la cita. Y Isaías 52, versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, de los que publica salvación, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En el original este texto sería, más que preciosos son los pies, más que preciosos. Es decir, qué hermosas son estas personas, qué bellas son estas personas que anuncian el Evangelio. Les voy a leer una ilustración. Un misionero estaba en un pueblo predicando en la plaza. Y algunas de las personas que estaban acercándose a él se reían de él. Porque el hombre no era bien parecido. Era chico, tenía un cabello horrible. Y él, al escuchar las risas de la gente y la burla hacia él, les dice a la multitud,
Es cierto que no tengo cabello hermoso, porque casi soy calvo. Es verdad que no tengo lindos dientes. No tengo una cara bonita, mi nariz es grande y deforme. Tengo mi columna torcida, cojeo. Pero esto sé, que tengo pies hermosos. Mi Dios me lo dice. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Qué hermosos son tus pies para el Señor, hermano. Qué privilegio tenemos de ser la voz de Dios a un mundo muerto espiritualmente, ser luz, llevar la luz a un mundo caído en tinieblas. Qué hermoso privilegio. Pero el mismo privilegio también es que tenemos cuando escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Es el mismo privilegio. Querido hermano, si nos centráramos más en cada domingo escuchar la voz de Dios y dejamos de ver al pastor acá, porque el pastor es imperfecto y no sirve para nada. Yo no sirvo. La voz de Dios, si la escucháramos cada domingo, hablando personalmente, íntimamente a mí, y decidiera de todo corazón obedecerla, te voy a decir un secreto. Tu vida cambiaría. Tu vida cambiaría. Si entendiéramos que cada vez que se abre la Escritura es el mismo Dios que me está hablando, tomaría más en serio mi pecado y haría algo. Versículo 16 de Romanos 10. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Entonces, ante la predicación del Evangelio, no todos obedecieron, según el texto. Expresión visible de rebeldía ante el mensaje. Algunos oyeron el mensaje, pero no lo creyeron. El Evangelio debía ser aceptado por todos, pero no todos lo hicieron, ya que la gran mayoría de los israelitas rechazaron el mensaje. Miren, Isaías 53, acompáñenme, versículo 1 al versículo 3, que es lo que está citando Pablo acá en Romanos 10, 16, dice lo siguiente. Es que el rechazo estaba anunciado, no es que el Señor lo pidió por sorpresa, lo tomó por sorpresa. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual denuedo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay en él, en Cristo, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. El Salvador no es deseable para un mundo caído. El Salvador no es deseable para este mundo en tinieblas. Su mensaje no es atractivo para la mente humana caída. Hablar de Cristo hoy es anticuado, es retrógrada. No hay atractivo en él. Así que las personas buscan otro tipo de mensaje que lo llene más, que sea más atractivo. Y ponen su fe en otra cosa. Las que le hacen sentir bien, que les exaltan. Es interesante porque la gente cree todo lo que oye. Todo. Y como un imán van tras esa verdad que lo está llevando a la misma muerte. No lo desean. El mundo no desea, la luz vino al mundo. Pero el mundo, ¿qué amó más? Las tinieblas, ¿cierto? ¿Pero por qué el mundo amó las tinieblas? Porque sus obras son malas. Yo necesito que mis obras, mi actuar diario sin Cristo esté oculto. Allá, que nadie lo vea. No quiero que una luz me muestre cómo soy. Por eso la luz vino y el mundo más amó las tinieblas. Versículo 10, versículo 17, Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El versículo avanza más allá. Dice que la fe viene de la palabra
Ahí en el original sería la palabra de Cristo. La fe es por el oír la palabra de Cristo. El mensaje es cristocéntrico. Las personas tienen que saber que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino Cristo. Él. Y el oír en el griego es anunciar. Entonces el texto podría quedar en el original de esta forma. La fe es por el anuncio de Jesús. ¿Te das cuenta? La fe es por el anuncio de Jesús. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver lo que hace predicar a Cristo, lo que produce predicar a Cristo. Acompáñenme a Hechos 2, versículo 22. Pedro, allá en Pentecostés, puso de manifiesto la centralidad del mensaje de Cristo en su predicación. Miren qué interesante, vamos a ver 3 ejemplos muy rápidos. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto de dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32, saltamos. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos vosotros sois testigos. Versículo 38 de Hechos 2. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Cristo? ¿Cuál fue el resultado del anuncio de Cristo? La conversión de 3.000 personas. Vamos a Hechos 3, una hojita más. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Centralidad. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual vosotros sois testigos. ¿Y cuál fue el resultado de este anuncio cristológico, de este anuncio de Cristo? Que más de 5.000 personas se convirtieran. ¿Te das cuenta hacia dónde apunta? Y por último, ahí en Hechos 8, solo el versículo 35, vemos a Felipe, el evangelista, proclamando a Jesús ante el etíope. 8:35, Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado de esa predicación? Que este etíope se convirtiera. ¿Te das cuenta? Que tratar de entrar en el corazón de un inconverso sin el anuncio de Cristo es como querer traspasar el corazón de un enemigo en batalla sin una espada. Es como querer traspasar un muro de concreto muy ancho sin taladro. Cristo es la llave. Cristo es el camino, Cristo es la puerta, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Cristo, hacia eso apunta el texto. Solo anunciar a Cristo puede traspasar el alma de aquella persona que está muerta espiritualmente. Volvemos a Romanos 10, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los fines de la tierra sus palabras. La nueva versión internacional de este texto dice, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta el fin del mundo. Y la cita es Salmo 19, del 1 al 5, que ya lo hemos estudiado en alguna oportunidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia. ¿Acaso no oyeron? Dice. Incluso aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio
han recibido el testimonio claro de la existencia y el carácter de Dios, de modo que nadie tiene excusa, y eso lo hemos visto en Romanos. Tanto la revelación natural como la escrita para el pueblo de Israel son conocidas. El hombre ha recibido la revelación de Dios en su corazón. La creación es el gran poema que Dios ha escrito mediante el cual se manifiesta a toda persona, a toda criatura. Por eso el versículo de hecho 18 dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. No hay excusa, no tienen excusa. Versículo 19, también digo, Romanos 10, 19, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Vuelvo a citar la Nueva Versión Internacional, dice, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? ¿No entendió qué? Si eso estaba escrito, ¿dónde? En Deuteronomio 32, 21, acompáñenme a Deuteronomio 32, 21. Dios ya había anunciado a los judíos que cuando ellos lo dejaran, se apartaran de él, tras sus ídolos, él también lo haría. Y los provocaría a celo con un pueblo a quienes ellos consideraban como inferiores. Miren Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces los hebreos se sentían celosos de que otros pueblos pudieran ser bendecidos por Dios. Por eso el texto añade, os provocaré con un pueblo que no es pueblo. Es decir, el Señor va a entrar con una relación con los gentiles para bendecirlos, salvarlos. Precioso. En Romanos 11. Esto ya lo estudiaremos en 2 semanas más. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación vino a los gentiles para provocarles a celo. En otras palabras, el Señor está diciendo al pueblo de Israel que para provocar a celos, Él va a tomar una nación sumamente justa, sumamente preparada, sumamente espiritual, para que los reemplace. No, ¿cierto? No dice eso el texto. El texto, ¿sabes cómo nos cataloga a nosotros? Insensatos. Somos insensatos ante el Señor. El texto lo aclara. Y no solamente serán provocados a celos, sino también a ira el pueblo de Israel. Esto le produce a Israel enojo, ira, ya que ellos se consideraban el único pueblo de Dios. Y ahora que Dios trate con los gentiles, con aquellos pueblos que para ellos eran de segunda clase, de segunda categoría, esto los irritaba mucho. ¿Te das cuenta que el texto, según este texto, nuestra salvación, y pongamos atención en esto, según el texto, nuestra salvación fue para provocarle celo e ira a Israel? ¡Wow! Cambia. Miren Romanos 11:30, que está ahí al ladito. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y no somos gran cosa. No éramos el pueblo espectacular o las personas espectaculares, sino que la misma palabra nos dice que éramos ignorantes y sin entendimientos. Por lo cual esto nos ayuda y nos enseña y nos lleva a no jactarnos de nuestra posición en Cristo hoy. El mismo libro de Romanos lo dice, Romanos 11:17. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién? De sus escogidos.
Luego Dios vuelve a tratar con su pueblo, Israel. Versículo 20, Romanos 10. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté, me presenté, me hice visible a los que no preguntaban por mí. Dios se dejó hallar por quienes no le buscaban. Dicho de otro modo, Él salió al encuentro de ellos. Los gentiles en su ignorancia desconocían a Dios, cosa que los judíos conocían por revelación directa de su palabra. Entonces acá la Escritura está tirando a la borda la idea de pensar que yo buscaba a Dios. Lo está tirando a la borda. Nosotros los gentiles andábamos ciegos en tinieblas, presos, esclavos de nuestros delitos y pecados. Y Dios resplandeció saliendo al encuentro nuestro, dándonos vida a través del mensaje del Evangelio. El texto lo dice, Él mismo se manifestó a quienes no se interesaban por Él. Él se reveló a quienes no preguntaban por Él, porque no hay quien busque a Dios. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Acá está la otra, la contraparte de la primera. Dios manifiesta su gracia y paciencia para con su pueblo. Todo el día, dice el texto, extendí mis manos. Es la imagen como de un padre amoroso que extiende los brazos a su hijo y le pide constantemente que vuelva. Esa es la idea. El versículo impacta profundamente, porque Dios extendiendo sus manos en amor, llamando pacientemente a su pueblo de Israel. No hubo descanso a lo largo del tiempo. Por eso dice todo el día. Extendí mis manos todo el día. Da la idea de que su llamado divino fue constante, abierto sus brazos esperando. Y mientras Dios se manifestaba, lleno de gracia y compasiva a un pueblo que no era su pueblo, que era un pueblo rebelde y contradictor, lleno de pecado, el pueblo lo rechazaba. Y no hay ningún pasaje, excepto este que vamos a ver, buscámoslo por mientras, Mateo 23, 37, que nos pueda ilustrar de mejor forma el texto de Romanos que estamos leyendo. Ningún comentario puede ser mejor para este versículo que las mismas palabras del Señor Jesús allá en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué hizo el pueblo? No quisiste. Es un lamento desgarrador. ¿Cuántas veces quise juntar y no quisiste? Y la figura es como de un ave que llama a sus polluelos pequeñitos y los trae hacia sí para darles calor, protección, cuidarlo. Un afecto paternal. Pero no quisieron. No quisieron. Es interesante observar cuántas veces, es lo mismo del versículo 21 de Romanos 10, todo el día. No fue algo ocasional, no es que Dios de repente se acercaba, no. Fue algo de todos los días. Un amor permanente, continuo. Y en segundo lugar, acá el texto de Mateo 23 dice, quise. No es que hubo una razón para llamarlos, para amarlos, sino todo lo contrario, a causa de su continua dureza de corazón y rebeldía, Él quiso, decidió amar a este pueblo. Y la conclusión, Dios ha extendido sus manos hacia un pueblo que siendo reprendido, negó y contradijo a sus profetas y Dios continuamente le mostraba su gracia. Y lo más grave es que este pueblo rechazó al propio Mesías. Entonces Dios no actúa arbitrariamente contra Israel cuando pronuncia juicio y reprobación contra ellos. Es que es el resultado de su propio pecado. Entonces, al cerrar este capítulo, nosotros, ¿qué debiéramos sentir en este momento? Gozo,
ya que Dios ha decidido a nosotros concedernos el privilegio de ser su pueblo, ya que no lo éramos. ¿Te das cuenta? No lo éramos. En otras palabras, somos salvos por la rebeldía de Israel, no que nosotros hayamos hecho algo. Quiero poner un ejemplo muy básico, pero es entendible. Como por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Yo soy malo, malísimo. Pero pongámonos que sea más malo que yo. Y está en la banca. Y dentro del campo de fútbol hay uno que es el 10 y el capitán y es un crack, es un fenómeno, es buenísimo, pero es rebelde. No le hace mucho caso al entrenador. Cuando el entrenador le disciplina, duerme temprano, no, él hace todo lo contrario, rebelde, rebelde, rebelde. Entonces el entrenador, para darle de su propia medicina, darle un llamado de atención, le dice, no vas a jugar este domingo, te vas a quedar en la banca. Y mira para el lado y ve a ese malísimo. Y le dice, tú entra. Es malísimo, pero entró a jugar. Si el crack, si el bueno para el fútbol no fuese sido rebelde ni pendenciero con su entrenador, jamás, de los jamases, este malo para el fútbol no hubiese entrado a la cancha. ¿Te das cuenta? Jamás de los jamases nosotros hubiésemos entrado al reino de Dios si no hubiese sido que Dios haya hecho algo, que Dios haya intervenido. La salvación debe humillarnos. Y ahí nosotros entendemos el concepto que fue de pura gracia. Pura gracia. Nosotros muchas veces lo anunciamos tan livianamente, somos salvos por pura gracia. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Sabes lo que significa en la raíz? Pura gracia es que tú y yo no teníamos nada, absolutamente nada para entrar al reino. Si Dios no interviene, si Dios no te trae, si Dios no te escoge. Y acá, hermanos, quiero terminar con esto, y no quiero dejarlo pasar por alto porque está en el texto. Podemos ver claramente la doctrina de la salvación a través de estos dos pasajes, del versículo 20 y del versículo 21. Están descritos acá las dos realidades clave de nuestra salvación. En el versículo 20, fui hallado de los que no me buscaban, me identifiqué a los que no preguntaban por mí. Entonces la salvación nos da la idea y el sentido de que es 100% obra de Dios y Él la da a los que no lo buscaban. Y acá no hay duda. Pero si nos vamos al versículo 21, vamos a ver que todo el día el Señor extendió sus manos hacia nosotros. Todo el día Él nos está llamando, pero nosotros no quisimos ir. Responsabilidad humana, completamente. El hombre ha decidido rechazar a Dios. ¿Cómo reconciliamos estos dos versículos? Los dos son bíblicos. Ahí está la realidad. Lo hablamos este lunes con los hombres y esto es muy breve, se los comparto, sobre la salvación. Yo le decía, funcionaría de la siguiente forma. Cuando nosotros salimos a predicar a una persona inconversa que naturalmente no entiende las cosas espirituales porque deben nacer de nuevo por el hombre natural, no entiende las cosas del espíritu, nosotros le vamos a predicar el evangelio y él no va a entender nada. Es chino, mandarín. No va a entender nada. A no ser que el Señor haga la obra mientras estamos predicando el evangelio y el Señor en ese momento le saque la venda. Lo selle con su Espíritu Santo y luego de sellarlo con su Espíritu Santo el hombre pronuncia, creo. Si el Señor no lo sella, primeramente el hombre jamás va a decir, creo en la obra de Cristo. A ese hombre yo tengo que ir a predicarle, arrepiéntete, confiesa tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, llevándole toda la responsabilidad a Él. Cuando ese hombre se ha salvado por gracia, por pura gracia, ya ha pasado el tiempo, ya ha crecido espiritualmente, ya está siendo más fuerte, el hombre entiende y mira para atrás y dice, yo no hice nada, el Señor me escogió. ¿Te das cuenta? Eso es lo precioso del Evangelio. Eso es lo precioso de la palabra. Es tan profunda. Y otro ejemplo, cuando el ladrón estaba uno a cada lado, ambos le injuriaban a Jesús. Ambos proclamaban juicio contra él, al igual que todos los que pasaban enfrente. Ambos se burlaban de él.
Ambos estaban condenados por la ley humana y por la ley espiritual, la ley divina. Estaban condenados y desechados. Y el Señor en uno quiso mostrar su gracia, salvándonos en ese momento. ¿Qué hizo el ladrón de la cruz? Nada. Dios lo tenía predestinado. ¿Te das cuenta qué preciosa es entender? Por eso, hermano, mientras estemos con vida, no nos cansemos de predicar el Evangelio a nuestros seres amados, porque aún en el lecho de su muerte el Señor puede hacer algo. Por eso dice, cuán hermosos son los pies, cuán preciosos son tus pies cuando vas y no te cansas de anunciar el Evangelio a todos los que tienes cerca. Porque tú ni yo sabemos cuándo el Señor va a obrar. Pero nuestro trabajo es día a día no cansarnos de ir y anunciar el Evangelio. Porque por gracia somos salvos y por gracia nosotros debemos anunciar el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Porque eres bello, Señor. Eres precioso, Padre. Nos has salvado, Señor, solo por gracia. Y ayúdanos, por favor, Señor, a entender en nuestra mente limitada, Señor, que esa gracia, Señor, no la merecíamos. Y te pedimos, Padre, en esta tarde, Señor, que utilice a cada uno de tus hijos en este lugar, Señor. Que podamos salir de las puertas de este lugar, Señor, y anunciar el Evangelio. Hablar, Señor, día a día y no cansarnos, aunque nos insulten, Señor, a nuestros amados. Porque así como el ladrón de la cruz, que hasta el último minuto, Señor, no creía en ti, tú le abriste los ojos en la cruz. Y tú lo salvaste, Señor, cuando él ya estaba condenado. Y le dijiste que hoy estaría contigo en el reino. Amamos, Señor, a nuestros seres amados, cercanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas obrando y ocupándonos y usándonos, Señor. Pero para ello debemos estar limpios, Señor. Pasos limpios para tu gloria, Padre. Ayúdanos a crecer en santidad, Señor, y a buscarte cada día, Señor. Y a buscar cada oportunidad que tenemos, Señor, para crecer más y más. Gracias porque permite los miércoles, Señor, los domingos en la mañana, conocerte más, Señor. Te pido, por favor, que animes a mi hermano, Señor, a buscarte dentro de la semana, Señor. No es bueno, no es sano, Señor, pasar domingo a domingo sin leer, sin estar contigo, Señor. Se va cometiendo, Señor, un suicidio espiritual, Padre, porque nos vamos enfriando. Estamos tan expuestos a caer, Señor. Te necesitamos, Padre amado. Gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.